Existió una época en México donde los postres eran otra cosa, donde el dulce no venía empaquetado en plástico ni se compraba en el supermercado, sino que se hacía en casa o en conventos, con recetas que venían de siglos atrás, donde cada región tenía sus dulces tradicionales que se preparaban solo en ciertas épocas del año con ingredientes de temporada, con técnicas ancestrales. Esos postres no eran simples, eran proyectos que tomaban días, que requerían paciencia infinita, que se transmitían de generación en generación como tesoros guardados, y un día desaparecieron, algunos porque los ingredientes dejaron de conseguirse, otros porque nadie quiso aprender a hacerlos, y otros más porque el mundo se aceleró y ya nadie tiene tiempo para preparaciones que toman 3 días, pero los que los probamos nunca los olvidamos, porque esos dulces sabían diferente, sabían a historia, sabían a tradición, sabían al México profundo que se fue callando poco a poco. Si alguna vez tu abuela te habló de dulces que ya nadie hace, si has buscado un postre que recuerdas de niño y ya no lo encuentras en ningún lado, o si simplemente quieres saber qué se comía de postre en el México de antes, suscríbete. Aquí en México al Día recordamos hasta los sabores más dulces que se perdieron, porque cada postre olvidado es un pedazo de nuestra herencia culinaria que se extingue, y mientras alguien los recuerde, seguirán existiendo en la memoria colectiva. Las alfeñiques de azúcar eran arte comestible que se hacía solo para Día de Muertos. No eran las calaveras de azúcar comerciales que conocemos hoy. Eran figuras elaboradas, detalladas, hechas completamente a mano por artesanos que dominaban técnicas que venían desde la quelonie. El alfeñique era pasta de azúcar cocida a punto exacto, amasada con clara de huevo, moldeada en formas de cráneos, ataúdes, animales, frutas. Y después venía lo más difícil: decorarlas, con betún de azúcar de colores brillantes, con papel metálico, con lentejuela. Cada pieza era única. El artesano escribía nombres en las calaveras con letra perfecta, decoraba con patrones florales, con arabescos, con diseños que parecían imposibles de hacer con azúcar, y esas piezas se vendían en los mercados días antes de Día de Muertos. La gente las compraba para ponerlas en las ofrendas, y después de la ofrenda, las comían, se rompían en pedazos y se chupaban lentamente, y sabían a azúcar pura, a clara de huevo, a tradición. Pero el alfeñique verdadero está muriendo. Quedan quizá 10, 20 artesanos en todo México que todavía lo hacen de forma tradicional. Los demás usan moldes de plástico, colorantes artificiales, métodos industriales, y el resultado no es lo mismo. No tiene el alma, no tiene las horas de trabajo manual, no tiene ese conocimiento de siglos concentrado en cada pieza. Los alfeñiques antiguos, esos que se hacían solo con azúcar, clara de huevo y talento infinito, esos ya casi no existen. Los turrones de cacahuate con miel de piloncillo eran dulce navideño que se hacía en grandes bloques y se cortaba con hacha. Sí, con hacha, porque quedaban duros como piedra. Se empezaba tostando kilos de cacahuates en comal, hasta que la piel se desprendiera y quedaran dorados. Después se cocía piloncillo con un mínimo de agua hasta lograr caramelo espeso, casi negro. Ese caramelo hirviendo se mezclaba rápido con los cacahuates tostados. Se vaciaba en una superficie plana engrasada, se extendía con rodillo de madera y se dejaba enfriar. Cuando estaba frío, era una plancha dura de cacahuates pegados con caramelo oscuro. Se partía en pedazos con hacha o con cuchillo grande, y esos pedazos se envolvían en papel de China. Duraban meses sin echarse a perder. Se comían despacio, chupando el caramelo, triturando los cacahuates, y sabían intensamente a piloncillo caramelizado, a cacahuate tostado, a dulce honesto sin pretensiones. Pero los turrones de piloncillo desaparecieron cuando el piloncillo dejó de ser común, cuando la gente empezó a usar azúcar refinada para todo. Y aunque todavía hay turrones de cacahuate, los hacen con miel de maíz o con azúcar blanca, y no saben igual. No tienen ese sabor profundo, casi amargo, del piloncillo quemado. No tienen esa dureza que te hacía trabajar por cada bocado. Los turrones antiguos, esos que se partían con hacha, esos desaparecieron. Las cocadas de horno eran completamente diferentes a las cocadas que conocemos. No eran las bolitas pegajosas rosadas que venden en los mercados. Eran cocadas horneadas, grandes, planas, crujientes. Se hacían con coco rallado fresco, no coco seco de bolsa. Las mujeres compraban cocos enteros, los partían, sacaban la pulpa, la rayaban a mano en ralladores de metal. Ese coco fresco se mezclaba con azúcar, yemas de huevo y un toque de vino dulce. La mezcla se extendía en latas engrasadas formando círculos del tamaño de una mano y se metía al horno de leña. Se horneaban lentamente hasta que los bordes se doraban, se caramelizaban y quedaban crujientes por fuera, suaves por dentro, con sabor intenso a coco, a huevo, a azúcar caramelizada. Se comían frías, partiéndolas en pedazos, y duraban días sin perder su textura. Pero las cocadas de horno requieren horno de leña para lograr el sabor ahumado correcto, y requieren coco fresco que ya casi nadie raya a mano. Entonces desaparecieron. Las cocadas modernas son más fáciles de hacer. Solo se hierve coco con azúcar y listo. Pero no se hornean, no tienen esa textura crujiente, no tienen ese sabor.
Complejo, las cocadas antiguas, esas que se doraban en horno de leña. Esas son historia. El dulce de camote con cáscara de naranja era elaboración de días que solo se hacía en ciertos conventos, y aunque el camote enmielado todavía existe, este era diferente. Los camotes se cocían enteros con cáscara hasta quedar suaves. Después se pelaban, se machacaban hasta lograr puré terso, se les agregaba azúcar, canela y cáscara de naranja confitada hecha en casa. Esa cáscara se preparaba aparte, hirviendo cáscaras de naranja en almíbar durante horas hasta que quedaran transparentes y dulces. Todo se mezclaba y se cocía junto en cazuelas de cobre, moviendo constantemente durante horas más hasta que la mezcla se despegaba de la cazuela. Entonces se vaciaba en moldes, se dejaba enfriar y quedaba un dulce compacto, naranja oscuro, con pedazos de cáscara confitada brillando como joyas. Se cortaba en cuadros, se envolvía en papel encerado y duraba meses. Se comían rebanadas delgadas con queso fresco, y el contraste entre el dulce intenso del camote, el toque cítrico de la naranja y lo salado del queso era perfecto. Pero este dulce requiere días de trabajo, y ya nadie tiene ese tiempo. Los conventos que lo hacían cerraron o simplificaron sus recetas, y el dulce de camote con cáscara de naranja confitada, ese que tomaba 3 días preparar, ese desapareció. Los limones rellenos de coco eran dulce de Veracruz que era mitad fruta, mitad confite. Se empezaba con limones verdes grandes. Se les cortaba una tapita, se les sacaba toda la pulpa con cuchara pequeña, dejando solo la cáscara intacta. Esa cáscara vacía se ponía en agua con cal durante días para quitarle lo amargo. Después se enjuagaban 1000 veces y se cocían en almíbar ligero hasta que se suavizaran. Mientras tanto, se preparaba el relleno. Coco fresco rallado se cocía con azúcar y yemas de huevo hasta lograr pasta dulce y amarilla. Esa pasta se metía dentro de los limones ya preparados. Se les volvía a poner la tapita y se bañaban completamente en almíbar espeso. Quedaban limones enteros, brillantes, rellenos de dulce de coco. Se comían cortándolos en gajos, comiéndote la cáscara confitada y el relleno junto. Y el sabor era complejo. Dulce del coco, ácido que quedaba en la cáscara a pesar del almíbar. Textura suave del relleno y firme de la cáscara. Pero nadie hace ya limones rellenos, porque requieren días de remojo en cal, porque son proceso laborioso que da poco producto. Entonces este dulce sofisticado, que alguna vez fue orgullo de las dulcerías veracruzanas, desapareció. Las glorias de Linares eran dulce de leche quemada que solo se hacía en ese pueblo de Nuevo León, y aunque técnicamente todavía se venden glorias en Linares, las antiguas eran diferentes. Se hacían con leche bronca recién ordeñada, no leche pasteurizada. Esa leche se ponía en cazuelas enormes de cobre y se cocía durante todo el día, moviendo constantemente con pala de madera. La leche se reducía, se caramelizaba, se oscurecía, y cuando ya estaba espesa como pasta, se le agregaba azúcar, nuez picada, y se seguía cociendo hasta que se despegaba de la cazuela. Entonces se vaciaba en moldes cuadrados, se dejaba enfriar, y se cortaba en cuadros pequeños. Cada cuadro se envolvía individualmente en papel celofán, y sabían intensamente a leche quemada, a caramelo oscuro, a nuez. Eran dulces que se pegaban en los dientes, que se derretían lentamente en la boca, que dejaban ese sabor de leche caramelizada durante horas. Pero las glorias modernas se hacen con leche pasteurizada, con procesos más rápidos, con menos cocción, y aunque siguen siendo buenas, no tienen esa intensidad, ese sabor a leche quemada durante 8 horas en cazuela de cobre. Las glorias antiguas, esas que se cocían todo el día con leche bronca, esas son leyenda. Los mazapanes de almendra verdadera eran joya de las pastelerías finas, y no estamos hablando de los mazapanes de cacahuate que todos conocemos, esos son invención posterior. Versión barata del original. Los mazapanes verdaderos se hacían con almendras importadas de España, carísimas. Se pelaban las almendras, después de escaldarlas, se molían en mortero hasta lograr pasta fina como talco, se mezclaban con azúcar gles y clara de huevo. Se amasaban hasta lograr masa tersa. Esa masa se extendía delgada, se cortaba en formas con moldes de metal, se decoraba con detalles pintados con colorante vegetal, y se secaba al aire durante días. Los mazapanes quedaban firmes pero se deshacían en la boca. Sabían puramente a almendra, azúcar, a elegancia. Se servían en bodas, en primeras comuniones, en eventos importantes. Eran dulce de ricos, de gente que podía pagar almendras importadas, y por eso mismo desaparecieron, cuando las almendras se volvieron prohibitivamente caras. Cuando el cacahuate se impuso como sustituto barato, los mazapanes de almendra dejaron de hacerse. Las pastelerías que los preparaban cerraron o cambiaron a cacahuate. Y el mazapán verdadero, ese que sabía a lujo europeo adaptado a México, ese desapareció de las vitrinas. Las natillas horneadas eran postre conventual que requería docenas de yemas de huevo. Se separaban las yemas, se batían con azúcar hasta que blanquearan. Se mezclaban con leche hervida con canela y vainilla, se vaciaban en cazuelas de barro individuales y se metían al horno. Se horneaban lentamente hasta que se formara costra dorada arriba pero el centro quedara cremoso. Se servían frías, directamente en sus cazuelitas de barro, y sabían como nada que exista ahora, porque eran pura yema.
ricas, densas, con sabor profundo a huevo y azúcar. La costra de arriba estaba caramelizada, crujiente, el centro era como pudín sedoso, y la combinación era perfecta. Pero las natillas horneadas requieren muchas yemas. ¿Y qué hacías con todas las claras? Los conventos las usaban para hacer suspiros, merengues, otras cosas, pero en casa no tenías uso para 30 claras. Entonces este postre era de conventos, y cuando los conventos dejaron de hacer dulces comercialmente, cuando las monjas envejecieron sin reemplazo, las natillas horneadas desaparecieron. Hoy hay natillas comerciales en refrigerador, pero son versión industrial, con huevo completo, con espesantes, con saborizantes. No tienen nada que ver con las natillas antiguas, esas hechas solo con yemas, horneadas en barro, con costra caramelizada. Esas son recuerdo. Estos postres desaparecieron por razones entrelazadas. Primero, los ingredientes. Muchos requerían ingredientes que dejaron de estar disponibles o se volvieron muy caros. Almendras verdaderas, piloncillo de calidad, coco fresco, leche bronca, todo eso dejó de ser común. Segundo, el tiempo. Estos postres requerían días de preparación, y ya nadie tiene ese tiempo. El mundo se aceleró. Queremos postre ahora, no en 3 días. Tercero, el conocimiento. Estas recetas no estaban escritas, estaban en la memoria de las mujeres que las hacían, y cuando ellas murieron sin enseñar, las recetas se perdieron, porque sus hijas estaban trabajando, porque sus nietas no quisieron aprender, porque parecían complicadas y anticuadas. Y cuarto, el mercado. Los postres industriales invadieron, gelatinas en polvo, flanes instantáneos, pasteles de caja, todo fácil, rápido, barato, y la gente prefirió eso. Prefirió la conveniencia sobre la tradición, y los postres antiguos, esos que requerían trabajo, quedaron relegados a los viejos, a los que recordaban, y eventualmente se extinguieron. Pero perdimos algo valioso, perdimos diversidad de sabores, perdimos técnicas culinarias de siglos, perdimos conexión con nuestro pasado, porque estos postres no eran solo dulces, eran historia, comestible, cada uno contaba algo. Los alfeñiques hablaban de sincretismo entre tradición española y mexicana. Las glorias de Linares hablaban de economía lechera del norte. Los limones rellenos hablaban de sofisticación tropical. Los mazapanes de almendra hablaban de aspiración europea. Las natillas horneadas hablaban de vida conventual. Cada postre era testimonio de una forma de vivir, de una economía, de una sociedad. Y cuando desaparecieron, perdimos esos testimonios. Ahora los postres son globales. Comes lo mismo aquí que en cualquier lugar del mundo. Brownies, cheesecake, tiramisú. Todo rico, sí, pero nada específicamente mexicano. Nada que te ate a esta tierra, y aunque tenemos dulces mexicanos todavía, como ate y cajeta, no son los mismos, son versiones industriales, estandarizadas, sin alma, sin las horas de trabajo manual, sin el conocimiento ancestral. Los que probamos esos postres antiguos los llevamos en la memoria, recordamos vagamente los sabores, la textura de los turrones de piloncillo, el aroma de las cocadas saliendo del horno de leña, la complejidad de los limones rellenos, y queremos compartir esos recuerdos. Contarle a las nuevas generaciones lo que se perdió, pero es difícil, porque los sabores no se pueden describir, no puedes explicar cómo sabía un alfeñique hecho a mano, o cómo era comer una natilla horneada en cazuela de barro, solo puedes decir que era diferente, que era especial, y esperar que entiendan. Algunos intentan revivir estos postres, hay movimientos de rescate de recetas antiguas, cocineros que buscan a las últimas artesanas que saben hacerlos, que aprenden, que documentan, que intentan mantener vivas las tradiciones. Y es admirable, necesario, pero es batalla cuesta arriba, porque el mercado no está interesado, porque la gente prefiere lo fácil, y porque aunque logres hacer el postre exactamente como antes, el contexto cambió. No sabe igual cuando lo comes en restaurante caro que cuando lo comías en casa de tu abuela. No tiene la misma magia. Entonces quizá estos postres están destinados a vivir solo en la memoria, a ser contados como leyendas, como evidencia de que hubo un México más dulce, más paciente, más conectado con sus tradiciones. Y quizá está bien, quizá no todo debe preservarse, quizá algunas cosas deben morir con su tiempo, pero sí vale la pena recordarlas, vale la pena nombrarlas, vale la pena reconocer que existieron y que su pérdida significa algo. Si estas historias te hicieron recordar postres que tu abuela hacía y nadie más supo preparar, si reconociste alguno de estos dulces perdidos o si simplemente entendiste lo que se perdió cuando el México antiguo dejó de hacer sus postres tradicionales, suscríbete a México al Día. Aquí mantenemos viva la memoria de lo que fuimos, de lo que endulzó nuestras vidas, porque cada postre olvidado es pedazo de nuestra identidad que se derrite, y mientras alguien los recuerde, mientras alguien los nombre, seguirán existiendo, no en las mesas, no en las bocas, pero sí en la memoria colectiva, en esa nostalgia por los sabores que ya no volveremos a probar, por los dulces que definieron celebraciones, por los postres que sabían a México profundo, a ese México que se fue endulzando el camino, y que dejó solo el recuerdo de lo que alguna vez fue.